todos, yo soy Sofía Guerra, ingeniero mecánico Corte 03 y soy parte del equipo de Alumno USB. Este podcast lo estamos grabando en esta ocasión luego de los terremotos del 24 de junio en Venezuela. Tenemos una invitada muy especial, es la primera persona que no es de la USB que entrevistamos en este podcast y esto, bueno, ya les vamos a contar que nos ha estado apoyando con todas las iniciativas que hemos estado llevando a cabo para ofrecer ayuda durante la emergencia. Nos acompaña hoy Toti Rodríguez García, quien es Senior Behavioral Designer in Ideas 42, la firma mundial en ciencias del comportamiento aplicadas al impacto social, donde ha liderado evaluaciones y rediseño de programas públicos bajo contratos con la Alcaldía de Nueva York. Cuenta con un MBA de la Harvard Kennedy School y una maestría en finanzas en el IESA. Bienvenida, Toti, muchas gracias por todo tu apoyo. Gracias, Sofía. Para mí es un honor estar aquí. Bueno, para darles un poco de contexto a nuestra audiencia y por qué tenemos a Toti acá, luego de los terremotos surge dentro de todos nosotros una necesidad por apoyar y ayudar a las personas que fueron afectadas luego de los terremotos. Toti se une a nuestro equipo de manera voluntaria, que ya nos va a comentar un poco cómo ha sido esa aventura, para organizar nuestros esfuerzos y que podamos ofrecer ayuda de manera eficiente en el sitio y con toda transparencia. Entonces, Toti, cuéntame un momento, no estabas ni siquiera en Venezuela cuando eso pasó. ¿Cuál fue tu primera reacción al enterarte de lo que estaba pasando en Venezuela? Sofía, yo vivo en Brasil, entonces justo estaba en un carro camino a ver el juego en un bar deportivo y ahí inmediato me llega el video de mi hermana corriendo, saliendo del apartamento. Es un edificio de 3 pisos y era el piso 3, igual, o sea, veías las lámparas se movían, casi que pegándose contra el techo, el apartamento sonaba, mi hermana corriendo detrás de los perros. Entonces yo veo eso. Mi hermana ya estaba bien, ya estaba abajo, los perros estaban abajo, pero al ver eso en un edificio que no es alto, ya yo creo que me quedaba muy claro que habían consecuencias de ese terremoto, ¿no? Entonces, ahí empieza el primer shock. Ok, mi familia está a salvo, cambio el destination del Uber, me regreso a la casa, obvio, paniqueando, y ahí empieza una búsqueda, como millones de venezolanos, de información. La verdad es que al principio no había tanta. Primero me entero de los edificios de los Palos Grandes. Ahí, o sea, shock total, ¿no? Los videos, una zona que transitamos todos los días. Y luego la información de La Guaira empezó a llegar, pero un poco como graneada, ¿no? No entendíamos la magnitud de lo que pasó en La Guaira, sino muchísimas horas después, porque no había señal. Pero rápidamente empieza una crisis personal, que yo sé que le pasó a muchos, de no poder continuar con cualquier cosa que estábamos haciendo y empezar a entender, querer buscar más información de qué está pasando, cuáles son las consecuencias reales de esto y el próximo paso que es, ¿qué hago yo desde aquí? ¿No? ¿Cómo ayudo? Sí, creo que indiscutible. Yo estaba en Caracas cuando pasó esto, tengo también como mi propia experiencia al respecto, sin duda alguna creo que fue un impacto muy grande para todos y en la medida que nos vamos dando cuenta y que llega la información, que vamos entendiendo un poco, yo siento que todavía ni siquiera tenemos clara la magnitud de la gravedad de lo que está haciendo y las consecuencias, pero en la medida que fueron pasando las horas y nos damos cuenta de lo grave de la situación, creo que eso nos generó como un shock colectivo de lo que estábamos experimentando en ese momento. Y sabiendo eso, ¿qué es lo más difícil que has transitado, digamos, desde el día de los terremotos hasta acá, en todo lo que hemos estado trabajando? Creo que balancear la vida diaria con querer ayudar ha sido difícil. Creo que ya lo tengo más o menos manejado, pero había mucho sentimiento de culpa. Yo me vine a Venezuela, bueno, ya hablaremos de eso, que afortunadamente tengo el privilegio de tener un trabajo flexible que me lo permitió y de trabajar con gente que entiende y respeta lo que estoy haciendo. Entonces tuve el espacio para poder hacerlo. Y cuando estaba aquí, teniendo tanta gente que quiero y una comunidad espectacular, y me decían, Toti, vamos a comer. Para mí era como que no, ¿cómo voy a salir a comer cuando hay gente que está durmiendo en la calle? O sea, es decir, era como que no podía descansar, tenía que estar 100% 24/7 en esto. Y eso es un error. Yo creo que
que es importante hablarlo porque aquí la ayuda no es de este mes, esto va a durar mucho tiempo y no nos podemos quemar. Además entendí que cuando yo salía a ver a mis amigos, a mi ahijado, salía a comer, eso me energizaba de una manera que al otro día era más efectiva. Entonces es importante poder mantener ese balance, ¿no? Pero fue muy difícil al principio y sé que muchos pasamos por el mismo proceso. Sí, tú estabas en Venezuela cuando ocurre esto, pero en medio de esta incertidumbre decides venirte. ¿Cuál ha sido tu motivación para tomar esas acciones? Yo creo que hay miles o millones de venezolanos que quisieran estar en mi posición en este momento, que es dedicando la mayoría de su tiempo a ayudar. Entonces, creo que yo estar aquí lo que habla en realidad es de privilegio. Creo que tengo suerte de tener un trabajo que me dio la flexibilidad de dedicarle este tiempo a lo que estoy haciendo aquí en Venezuela. Sé que muchas personas quisieran hacerlo, pero tienen responsabilidades con sus familias en el país donde viven o simplemente tienen un trabajo que no es flexible y hay que trabajar para pagar la renta. Es decir, eso creo que es importante reconocerlo porque el sentimiento está, pero simplemente muchas personas no tienen la posibilidad. Y yo tengo ese privilegio y había que usarlo. Es decir, me siento muy afortunada de poderlo tener, pero creo que te habla más de privilegio que de intención, porque sé que hay gente sufriendo mucho por no poder estar haciendo lo que estoy haciendo yo. Claro, aprovechando, digamos, esa flexibilidad que tienes de poder estar acá, de poder ayudar, que es lo que probablemente la mayoría de las personas querían hacer. Cuéntanos cómo llegas al Lumbo SB y qué es lo que has estado trabajando con nosotros en las últimas semanas. Sí, eso es un cuento chévere. Por el espacio en el que trabajo, una de las primeras cosas que intenté hacer, porque era muy difícil con la poca información que había, fue mapear el esquema de ayudas, ¿no? ¿Quién se está moviendo? ¿Cómo se está moviendo? ¿Qué están llevando? Etcétera. Y rapidito me doy cuenta que lo que más hay es insumos. Es decir, estaban recolectando insumos en Miami, recolectando insumos por todos lados. Las organizaciones grandes que más plata estaban levantando también lo que más hacen puede ser entrega de insumos. Entonces, y no estoy diciendo que eso no está bien. Ojo, eso es importante. En estos esquemas de crisis es muy importante. Pero no es lo único que hay que hacer. ¿Ok? Sobre todo en una situación en la que hubo muy poca o nula respuesta institucional y la gente tenía que responder por sus propios medios, porque lejos de estar preparados para algo parecido a esto, para mí, o sea, se me hizo evidente que había que hacer llegar ayudas directas, que la gente recibiera dinero en sus cuentas bancarias para resolver su propia situación, porque no podían esperar que alguien llegara a ayudarlos. Primero, esos insumos, ¿cuándo iban a llegar? Y segundo, había gente en la calle en ese instante, ¿entiendes? Es una urgencia que no espera barcos, que no espera envíos, que no espera logística internacional, etcétera. Entonces, se me mete como ese bichito en la cabeza porque tengo ese background de trabajo humanitario, de impacto social, y amo a mi amiga, que es más bien como mi hermana, que admiro muchísimo y que también trabaja en este espacio, que es Adriana Martela. Yo no tenía idea que Adriana Martela era parte de la Junta de la OMI-USB, pero yo la llamo y le digo, chama, mira esto, ¿tú no crees que hay que buscar la manera de enviar ayudas directas? Porque lo que yo más veo es que están recolectando insumos. Chama, sí, 100%. Y le digo, bueno, tenemos que convencer a alguna fundación de que extienda su mandato para que haga esto. Y Adriana me dice, dame media hora. Y me cuelga el teléfono. Después me llama y me dice, lo vamos a hacer con la USB. USB. Entonces, Adriana movilizó la junta súper rápido se activó para extender ese mandato y, y creo que funcionó perfecto porque Alum USB tiene unas características muy específicas de las que he aprendido desde que empecé a trabajar con ustedes. Además, tan agradecida que me hayan abierto la puerta para trabajar en carácter de voluntaria y siendo parte también del comité de ayudas tras el terremoto. Lo primero que tiene es un trabajo espectacular de la parte legal, la formación en Estados Unidos que permite recolectar dinero de todas partes del mundo con absoluta seguridad y confianza para el donante, por ser una organización 501c3 en Estados Unidos en perfecto funcionamiento y creo que eso fue súper valioso. Tienen la parte financiera, las pasarelas de pago, del manejo de donaciones, funciona de maravilla. Eso también ayudó porque si hay fricción desde que la persona decide donar hasta que le puede dar clic para poner la plata con su tarjeta, si hay fricción ahí, uno pierde el donante. Entonces eso era otra cosa que la universidad tenía perfectamente. Y además una infraestructura, porque, no sé, Sofía, son 10 años. ¿Cuánto tiempo tiene la Casi USB? 11 años. Este año cumplimos, ahorita en noviembre cumplimos 11 años.
casi 11 años en los que han podido crear una infraestructura con un esquema de pagos directos precisamente por el sistema de apoyo a becarios y profesores. Entonces, eso permitió que no solo hubo la intención de extender el mandato, sino que además tenían toda una infraestructura que permitió hacerlo con confianza, con trazabilidad y con todos los mecanismos financieros para que la plata llegara el mismo día que se adjudica, ¿no? Entonces creo que eso es importante reconocerlo. Yo creo que es una mezcla de muchísimo trabajo de parte de ustedes, suerte mía de llegar ahí, de trabajar con Adriana Martela, que tiene demasiada experiencia en este sector. Entonces, y yo que tengo algo de experiencia en el sector también, y luego podemos hablar un poquito de las adjudicaciones, pero creo que fue una combinación de elementos y de poder utilizar el trabajo de casi 11 años para responder a la emergencia de la manera que lo hicimos y que lo estamos haciendo. Sí, yo siento que nuestra estructura y digamos todo esto que comentas y todos estos procesos y toda la parte legal que ya que ya teníamos creada nos ayudó a pivotar más rápido para poder entonces organizarnos y distribuir esta ayuda. Cuando dices como extender el mandato, yo quiero como que aclarar que creo que te tratas de decir como extender el alcance de lo que hacemos, que no solamente ya era un tema de comunidad USB o estudiantes o profesores, sino que fuimos mucho más allá para atender, digamos, a todas las personas que contactaron con nosotros en medio de esta situación. Y en medio de la urgencia, de la desesperación que muchos sentimos en algún momento que necesitamos hacer algo ya, siento que nosotros reaccionamos bastante rápido. De hecho, incluso antes de las adjudicaciones que empezamos a hacer a los pocos días, nosotros logramos enviar una primera camioneta con insumo. En menos de 48 horas ya estaba nuestro equipo también en La Guaira, ofreciendo apoyo también en el terreno, pero efectivamente la logística, aquí también como cuento un poco de eso, nuestro equipo se tardó aproximadamente 10 horas entre comprar todas las cosas, bajar a La Guaira, poder llegar al sitio, regresar, había mucho caos, muchísimo tráfico, como fue bastante complejo y nos dimos cuenta que no podíamos, digamos, enfocar nuestra logística en eso porque no estaba haciendo nada eficiente y había gente que necesitaba de la ayuda al día. Entonces, luego que hacemos ese primer envío, entonces nos damos cuenta que tenemos otras vías y otros mecanismos de ayudar también porque vimos que efectivamente había muchos centros de acopio, de insumos, etcétera. Entonces, nosotros hacer algo en lo que de repente somos mejores canalizando la ayuda y los recursos que teníamos, entonces nos movimos hacia esa parte de las ayudas directas. Entonces, cuéntame un poco como de todo ese proceso de adjudicación, todos los procesos que desarrollaste para saber qué criterios, los formularios que tenemos, todos los recursos que digamos que orientamos para tener, primero estar, digamos, en compliance con la legislación por el tipo de organización que somos en Estados Unidos y a la vez poder reaccionar de manera rápida y poder ofrecer la ayuda que estaba siendo tan necesitada en ese momento. Sí, quiero rescatar el tema de la rapidez porque los terremotos fueron miércoles al final del día ya y el lunes nosotros estábamos adjudicando el primer grupo. Entonces, desde miércoles en la noche a lunes, lo que pasó fue primero entender todo el esquema del IRS en Estados Unidos para poder estar en compliance y enviar estos pagos, entender la parte técnica de enviar esa cantidad de pagos diariamente y que a la persona le llegara en el mecanismo que para la persona fuese mejor, que puede ser en su wallet o puede ser un pago móvil, por ejemplo. Diseñar un esquema de adjudicación que fuese transparente, replicable, que fuese más o menos objetivo dentro de la medida de lo posible para los agravantes o las dificultades, las vulnerabilidades adicionales que tiene cada familia y el proceso de identificación de familias impactadas, ¿no? Entonces, eh, empezamos la identificación por dos mecanismos: identificación directa, es decir, gente que está en el campo, que está viendo las familias y entonces asigna, digamos, el nombre de la familia, la cédula y el teléfono, y ya yo les voy a explicar lo que pasa después. Y también teníamos un formulario más como dirigido a la comunidad USB, pero que finalmente llenaron muchas personas, donde sobre todo estudiantes, profesores y empleados de la sede litoral, que se habían visto terriblemente impactados por los terremotos, nos dan como una primera información sobre el impacto que habían tenido y sus necesidades. Entonces, eso es un montón de información cualitativa, a partir de la cual nosotros primero empezamos unas entrevistas muy abiertas, menos guiadas, donde hablamos con, no sé, unas 40 familias inicialmente, y con esas 40 familias, porque nosotros nos, o sea, es decir, you don't know what you don't know, ¿no? Nosotros pudiésemos imaginar lo que son las necesidades
pero no lo sabíamos de verdad. Entonces era importante primero recolectar esa información cualitativa para poder diseñar un instrumento. Tuvimos esa conversación abierta con esas familias donde, mira, ¿qué pasó? ¿Dónde estás durmiendo ahorita? ¿Cuáles son tus necesidades más inmediatas? ¿Para qué necesitarías los fondos? ¿Para qué los usarías? Etcétera. Luego de nosotros tomar toda esa información, diseñamos un instrumento. Yo no puedo dar los detalles exactos del instrumento porque pone en riesgo la veracidad del instrumento. Es decir, solo lo sabemos un pequeño grupo de investigación que estamos dentro del comité, pero básicamente es un instrumento que asigna a las personas a cuatro categorías: eh, crítica, urgente, necesidad sostenida y necesidad inmediata. ¿Okay? Son cuatro niveles de severidad. En base a eso asignaba un monto. eh, bueno, asignaba realmente un rango de monto, y el punto en ese rango se asigna según el tamaño de la familia, que ese es un factor importante también. Ahora, ¿qué va dentro de este instrumento? Nosotros tenemos un grupo de voluntarios desplegados que son espectaculares, y ellos tienen un esquema de entrevista, esta vez mucho más guiada, donde una vez que hay una identificación de una familia impactada, ellos hacen una serie de preguntas, pero es el voluntario quien, viendo la respuesta, asigna cuál dentro de nuestras opciones predeterminadas es la que le corresponde a esa familia, en tres categorías. ¿Dónde están hoy? Que nos hemos dado cuenta que en realidad es el mayor proxy de necesidad que hay, porque conforme pasaron los días, la gente que tenía familiares o una red estable se fue ubicando con sus familiares. Pero si conforme pasaban los días todavía siguen en la calle, eso ya te da mucha información de la necesidad y la urgencia, ¿no? Mucho más que, por ejemplo, estatus de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde están hoy? ¿Cuál es el nivel de daños de su vivienda? Y capturamos también si hay otras vulnerabilidades, como por ejemplo adultos de edad avanzada, eh, menores de edad, niños menores de 2 años o bebés, personas embarazadas, personas con algún tema médico crónico, con algún daño médico causado por el terremoto, personas que están lidiando con el fallecimiento de un familiar. Entonces, eso todo va a un sistema de puntos. Se asigna una categoría de severidad que nunca es perfecta, pero que bueno, hemos hecho pruebas y es replicable, es decir, dos personas distintas asignarían las mismas categorías, o sea, tendrían los mismos inputs al sistema para las mismas respuestas. Creo que eso te habla de que el instrumento está funcionando al menos por ese lado, de evitar sesgos personales, y el sistema, no el voluntario, el sistema es el que determina la categoría de severidad y calcula los montos. Entonces, más o menos así funciona. Luego, ese grupo de personas pasa por un comité, que eso hay que hacerlo por regulación. Entonces, durante el día se hace un comité rapidito donde se ven las necesidades de la persona y a las personas que queremos adjudicar, se aprueba por comité con todos los miembros, y ya eso se emite una orden de pago y el equipo procede con los pagos. ¿Sabes? Una cosa que observamos, y esto lo hemos conversado también en el equipo y dentro del comité, que en medio también de la necesidad de ayuda y de la urgencia y todo eso, también en algún momento surgió un poco de desconfianza sobre los mecanismos de pago. Y bueno, digamos, a pesar de que nosotros somos una organización legalmente constituida en Estados Unidos, siempre surgen como algunos comentarios bueno, de cómo vamos a entregar ese dinero, qué van a hacer las personas con ese dinero. Entonces quiero que nos hables desde tu perspectiva, de tu experiencia, por qué esta ayuda sí funciona y por qué realmente sí va a donde tiene que ir. Gracias por esa pregunta, porque, tiene que ser mi pregunta favorita. Eh, Hay mucha resistencia porque hay unas narrativas falsas muy dañinas asociadas a la ayuda directa. Por ejemplo, tuve una persona que me dijo que eso se lo iban a gastar en la licorería, lo cual, o sea, ¿por dónde empiezo a hablar de lo mal, de todo lo que hay empacado en ese comentario, ¿no? Mira, yo voy a ser 100% honesta. En todos los tipos de ayuda, sea con insumos, sea con dinero, sea con una tarjeta de alimentación, siempre hay un pequeño porcentaje, mucho más pequeño de lo que la gente cree, porque además durante 2 años trabajé con temas de narrativas falsas sobre pobreza en Estados Unidos. Mucho más pequeño de lo que la gente cree, que los fondos no se van exactamente, o los insumos, los materiales no se van exactamente a donde se tenía planeado originalmente y para lo que se levantó los fondos. Hay que estar cómodos con un pequeño porcentaje de, no quiero usar la palabra fraude, no sé si es malversación o cuál sería la palabra exacta, pero hay que estar cómodos con un pequeño porcentaje porque eso pasa en absolutamente toda actividad económica. Pero porque hay 0,4% de fraude, entonces nosotros no vamos a ayudar.
Entonces, quiero ser honesta con eso, con que con todos los tipos de ayuda y con los insumos también, Sofía. Es más, las transferencias directas tienen más trazabilidad. Tienen un paper trail de quién lo recibió, su cédula, su RIF, su dirección de la vivienda afectada. Entonces tenemos muchas más garantías que poner una mesa yo aquí en la calle, entregar un montón de insumos y que cualquiera venga y se los lleve. O sea, nuevamente, igual hay que poner la mesa con los insumos. Simplemente tenemos que estar cómodos con esa realidad. Y más bien entender que de hecho las ayudas directas tienen una trazabilidad que la entrega de insumos no tiene. No quiero que esto se malinterprete como que yo estoy diciendo que no hay que entregar insumos. No, para nada. Pero las dos cosas son importantes. Tenemos décadas de investigación humanitaria que demuestran que la gente usa la plata para lo que su familia necesita. Y aquí hay un punto de autonomía y de dignidad que yo quiero resaltar. La familia es experta en sus necesidades. Nadie sabe más que una familia qué es lo que ellos necesitan y qué es lo que a ellos les conviene. Pensar de otra manera es absolutamente paternalista. Tú no conoces las características de la composición de esa familia, de la necesidad que tiene el niño, de la necesidad que tiene el abuelito y de los trade-offs que tienen que hacer día a día para seguir adelante. Entonces, mira, te puedo dar algunos testimonios de lo que la gente ha logrado hacer con las ayudas que nosotros enviamos. Nosotros hablamos con gente que 10 días después todavía no le había llegado ni una sola persona a su edificio colapsado, en la zona donde estaban en La Guaira. ¿Por qué? Porque tú misma lo dijiste, colapso, desorden, bueno, eh, grupos estorbando de diferentes maneras, en fin. Entonces, mira, la gente compró, es que aquí es una muestra más de que cada familia es diferente y no se pueden tratar como si fuesen iguales. Hay gente que compró lonas porque estaban en la calle para no mojarse con la lluvia. Hay gente que compró extensiones porque consiguieron un vecino que les podía dar electricidad, pero necesitaban la extensión. Mucha gente pagó transporte, porque eso es otra cosa de la que poco se ha hablado. A estas zonas tan afectadas, de repente, después del terremoto no llegó más transporte público. Entonces no había, incluso se habían centros de acopio con insumos que a una familia le funciona para no dormir en la calle. Por ejemplo, una carpa, un colchón, etcétera. No tenían cómo conseguirlo. Entonces, transporte para ir a ubicar esos insumos. Muchísimas medicinas. O sea, un porcentaje importante del dinero asignado se fue a medicinas porque son medicamentos específicos que no estaban en los centros de acopio o porque todavía no habían llegado allá. Entonces la gente recibía su dinero, se iba a su farmacia y compraba los medicamentos que necesitaban. Otra cosa, lentes de ver, que fue algo de eso que nosotros no habíamos contemplado. Mucha gente perdió sus lentes de ver en el terremoto, cuando yo no he visto todavía que hayan empezado a hacer una jornada de hacerle llegar a las personas lentes. Entonces, que ya la persona pueda salir a comprarse unos lentes, ya le da tanta autonomía y capacidad de respuesta. Mucha gente salió a comprar alimentos, por lo que te digo, Sofía, porque el centro de acopio estaba lejos, no podían llegar, no había transporte, la ruta estaba colapsada. ¿Qué hacen? No comen. Tienen que poder ir a la bodega a comprar sus alimentos, agua potable. Entonces, ahí ves que hay una gran diversidad del uso de los fondos y que efectivamente la necesidad de cada familia es distinta y con ese dinero ellos pueden salir a resolver ellos sin tener que esperar por nadie y son unas familias que están en una situación definitivamente un poco más segura de cómo estaban antes de recibir la ayuda. Algo que yo también siento que con estas ayudas directas, cuando las personas están en esta situación de tal vulnerabilidad, recibir este tipo de ayuda inmediata, además de la cantidad monetaria, sea lo que sea, siento que les da como un respiro, como saber que no están solos, que hay alguien que está apoyándolos dentro de su situación y siento que eso te da como un piso para seguir, como que bueno, recibo este dinero, me organizo estos días para luego entonces de repente buscar una solución más en el mediano y el largo plazo. Entonces yo siento también, más allá, digamos, de los insumos y lo que hayan podido comprar, etcétera, medicina, siento también está como la parte emocional y mental de las personas que lo reciben. Lo hemos escuchado en los testimonios, el agradecimiento de saber que hay alguien que no están solos, que hay personas que los están buscando la manera de organizarse y de ayudarlos y que eso les da como un nuevo aire para seguir, tal vez un poco incluso de optimismo y de esperanza dentro del medio del caos. Absolutamente. Y esos son los mensajes que hemos recibido. Bueno, hemos recibido millones de bendiciones, ¿no? O sea, todo el equipo de la USB y la gente que apoyó a la causa, la gente se conmueve muchísimo.
porque ante una circunstancia donde tú te sientes solo, donde tú te sientes abandonado, donde tú te sientes en un hueco del que no puedes salir, recibir esto en tu cuenta bancaria, donde tienes total autonomía para usarlo, como tú sabes que tu familia lo necesita, es un gran respiro, es un gran alivio y es un abrazo también, de cierta manera, ¿no? Y ese era el mensaje, era, estamos aquí contigo, ¿no? No sabemos hasta qué medida podemos seguir apoyando, pero estamos aquí, te escuchamos, sabemos de ti y queremos que tu situación mejore y aquí va. O sea, es importante que nosotros, creo que en promedio, porque la adjudicación era entre 50 y $300, y creo que en promedio cada familia recibió $180. $180 en el mercado venezolano da para hacer cosas, ¿no? Y si lo comparas con el salario promedio, te das cuenta que es un monto significativo. Que esa es otra enseñanza para los que estamos en el exterior. Que, o sea, hay personas que o sea, Sofía, es muy fuerte y hay que hacer un trabajo emocional para poder continuar el trabajo, pero me han mandado notas de voz llorando de agradecimiento porque no se imaginaban que iban a recibir un apoyo de esa magnitud, etcétera. Y creo que es importante para la gente que tiene la fortuna de trabajar en dólares, de trabajar en el exterior, ver cómo menos de $200 pueden cambiar radicalmente la situación de una familia, ¿no? Y eso es importante reconocerlo, porque además $200 entre varios, te das cuenta que para el que tiene un salario en dólares, un buen trabajo, el aporte económico que tienen que hacer para hacer eso posible es bastante doable, no les va a poner a su familia en inestabilidad económica, etcétera. Entonces, es importante reconocer el poder que tiene cada donación en este contexto. Sí, hemos recibido muchísimas donaciones. Ya para en el momento en el que estamos hablando, ya hemos entregado alrededor de $30.000 bajo estos esquemas que estás comentando y dentro de este promedio, si no me equivoco, alrededor de 160 y pico de familias han sido beneficiadas por nuestros programas y efectivamente te das cuenta del impacto que tienen esas cifras en una persona que está en un grupo de personas, una familia que está en las condiciones de vulnerabilidad que ya sabemos. Ahora, Toti, yo siento que en este momento tenemos la posibilidad que esto sea la historia de reconstrucción más importante. ¿Cómo motivar a la gente que siga donando? Entendiendo lo que tú dices, que con menos de $200, que de repente para alguien que está en el exterior puede ser algo, digamos, manejable de donar y de ofrecer a nuestros programas. Entonces, ¿cómo motivar para que sigan aportando a lo que hacemos? Sí, yo creo que esto es para rato y yo creo que es importante ahorita que cada familia o cada persona se siente un momento a ver, bueno, por ejemplo, en los próximos 12 meses yo voy a asignar tantas horas de mi semana a esto o decido que durante este año yo voy a donar un total de tantos dólares, pero no los voy a donar de una vez, sino que cada mes, por ejemplo, yo me voy a sentar a ver las necesidades del momento y a decidir qué es lo que me motiva más, porque eso es muy importante, Sofía. Cuando la gente me pregunta, Toti, ¿en qué debo donar? Yo siempre le voy a venir con el tema de las pruebas de la investigación humanitaria y voy a incentivar a que donen a este tipo de cosas de ayuda directa, que sigan donando al Lombi USB. Pero también es importante donar algo cercano a tu corazón, porque eso es lo que va a permitir que tú sigas ayudando y que ayudes más. Entonces, creo que hay una revisión profunda de qué es lo que a mí me mueve. Y de ahí agarrar esa fuerza para seguir apoyando. Yo creo que los venezolanos ahora tenemos un compromiso de ver en nuestra en riesgo nuestro bienestar, sin poner en riesgo la estabilidad de nuestra familia. En nuestra vida, ¿cómo yo puedo incorporar un esquema sostenido de ayuda económica o en tiempo? Por ejemplo, como los voluntarios que nosotros tenemos que están manejando las conversaciones con las familias y han hecho un trabajo espectacular. Y eso le toma algunas horas cada semana. Eh, entonces, esa es mi recomendación, no quemarse, encontrar en la alegría de tu comunidad la fuerza de seguir adelante. Creo que ese mensaje es importante para la gente que está quizás como más dedicada al tema de las ayudas, es busque esos espacios, anda a visitar a tus amigos, sí, sal a comer, trata de divertirte. O sea, tienes que energizarte de esa alegría para aguantar luego lo que ves en el día, ¿no? Tanta tristeza, tanto sufrimiento y poder avanzar con cierta estabilidad emocional. Yo lo veo así. Es cuestión de sentarse, identificar qué es lo que podemos hacer
y hacer un compromiso por un periodo de tiempo que puede ser 3 meses, 6 meses, un año. Y luego seguir adelante. Y muy importante, Sofía, los talentos. ¿Cuál es el talento único que tiene una persona? Por ejemplo, mi hermana, voy a dar el ejemplo de mi hermana que trabajó muchísimo, o sea, cocinó miles y miles de comidas. Mi hermana está por graduarse de psicología y tiene mucha experiencia trabajando los temas de psicología con niños, etcétera. No se ha graduado, pero al nivel en el que está ya puede apoyar grupos para hacer un poquito de manejo emocional, de contención. Entonces, yo veía a mi hermana cocinando, que me parece una súper labor, no me malinterpreten, pero también digo, pero hermana, tú tienes unos talentos únicos que quizás están haciendo falta y quizá otra persona te puede suplir en la cocina. Quizá una persona que en este momento puntual no tiene algo específico que aportar en un espacio donde hay necesidad de eso, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces, pensar en nuestros talentos únicos y cómo esos talentos pueden apoyar. A veces el talento es conectar personas. A veces el talento es levantar plata. Ah, yo tengo amigos que confían en mí y que tienen activos excedentarios que pudiesen utilizar para esto, entonces yo me voy a dedicar a levantar plata y se la voy a dar a esta fundación. Todo eso es válido, eso tiene un nombre, se llama altruismo efectivo, que además es un grupo que se dedica a motivar a las personas a ver cuál es la manera más eficiente para tú ayudar al mundo. Y quizá eso es, eres un empresario increíble y tu manera más eficiente es producir un montón de plata para donar más dinero después. Entonces cada quien tiene que revisar cuáles son esos talentos únicos eh, y asegurarse de estar, de entonces de utilizar esos talentos únicos al servicio de lo que está ocurriendo. Que a veces es, si tu talento único es liderar, quizá entonces es liderar una cocina grande para que salgan más comidas, para que sea más eficiente, ¿entiendes? O sea, hay que ser creativo y trasladar un poco esas habilidades a las necesidades actuales. Sí, yo creo que aquí ahorita lo que hemos visto que han surgido tantas formas de ayudar, que es conectar lo que tú haces y en lo que eres bueno para ponerlo al servicio, de gente que hace comidas, que ofrece apoyo y contención terapéutica, los que han donado insumos, los que están ahí todavía al día de hoy, hoy es 28 de julio, que están todavía buscando a sus familiares dentro de los escombros. Digamos, hay tantas formas en las que podemos apoyar que digamos que creo que es importante conectar con la vía que a ti te sirva, con la que te mueva, con la que te motive, porque esto se va a extender por al menos varios meses hasta que se pueda estabilizar la situación. No tengo ahorita todavía la respuesta de cómo va a evolucionar esto, pero sin duda, digamos, parte de nuestro compromiso como organización es continuar con el apoyo que hemos venido haciendo. Probablemente esta ayuda se va a ir transformando y lo vamos a tener que ir haciendo algunos ajustes en nuestros mecanismos, pero sin duda también la invitación es a las personas que conectan con lo que nosotros hacemos, a que apoyen también para que nosotros podamos seguir adelante con nuestra labor en las próximas semanas, en los próximos meses. Ya sabemos que han cambiado un poco las necesidades, ya ha pasado más de un mes, pero sin embargo se siguen necesitando muchísimas cosas para todos los afectados, porque cada realidad es distinta. Entonces creo que el tema de estar entendiendo la situación y el momento en el que vamos dando la ayuda nos permite a nosotros entender realmente dónde podemos ser más efectivos, dónde podemos ser más útiles también. Tal vez seguir buscando la manera de apoyar desde lo que nosotros hacemos. Siento que a veces ahí, dentro de esta misma motivación de querer ayudar y de hacer cosas y de apoyar, de alguna manera nos olvidamos un poco de las prioridades y siento que es importante mantener eso claro, sobre todo en el momento en que estamos ofreciendo la ayuda. También yo sentía que había un poco de desorden en La Guaira, mucha gente tratando de ayudar o tratando de hacer lo mismo, todos a la vez. Entonces yo siento que ahorita viene también como una fase de organización, tal vez incluso un poco de organización dentro de las fundaciones que ya tienen cierta estructura para ofrecer esta ayuda de manera sostenida y también, digamos, de los voluntarios, de aprovechar, digamos, todo ese capital social que se ha generado, pero hagámoslo, digamos, con orden a través de las organizaciones formales que ya saben cómo canalizar los recursos o a través de poner tu mejor talento al servicio de lo que está pasando. Sí, y ya, así como USB está, como la USB está pasando a la fase 2, creo que hay muchas organizaciones también en ese proceso.
entender como que, bueno, había como una urgencia inmediata que había que resolver, pero ahora lo que hace falta es un apoyo más sostenido. Y eso se ve de diferentes formas. Y creo que la OMI está posicionada espectacularmente para continuar con esa misión. Ya lo que nosotros estaríamos buscando es que ese apoyo sostenido dé un poco más de estabilidad para que la persona pueda, por ejemplo, retomar su vida, retomar su actividad económica y sobre todo muy hacia la misión de la USB, que no interrumpa su trayectoria académica por este acontecimiento. Eso no lo podemos permitir. O sea, como comunidad tenemos que hacer un trabajo con convicción y asegurarnos que estas personas que perdieron su vivienda, tenemos el caso de varios estudiantes que al perder su vivienda y todos sus artículos tuvieron que irse, por ejemplo, a casa de un familiar en el interior, y ese es un estudiante que a menos que reciba un apoyo constante de varios meses, no va a poder volver a la universidad cuando tenemos gente que le faltaba un trimestre, 2 trimestres. Entonces, eso ya yo lo veo como que simplemente no lo podemos permitir, porque nosotros teniendo la posibilidad de ayudar, ¿me entiendes, Sofía? Y nosotros, lo que esa persona necesita para retomar su trayectoria académica no es mucho. Y tenemos la capacidad como comunidad, no solo como comunidad USB, sino también, pues, todas las personas que crean en esto, ¿no? Que crean que es una prioridad absoluta que estas personas culminen su trayectoria académica por lo que eso implica en su vida y para la sociedad en general, hay que apoyar. Y esta es una fundación que ha demostrado ser transparente, que tiene una trazabilidad impresionante, o sea, difícil de comparar con otra organización, y que las ayudas están llegando a la gente que necesita con muchísimo rigor, y que toda la gente que está detrás de esto eh, son profesionales que además tienen experiencia en el área, ¿no? Entonces, sí, el llamado es a seguir apoyando, porque creo que es una falla moral grande si nosotros dejamos que estas personas, el terremoto, cambie la trayectoria de vida de estas personas que estaban a ese paso, a ese pequeño paso de terminar su carrera. Bueno, muchísimas gracias Toti por todo tu testimonio, por tu apoyo incansable en estas semanas para que Alum USB pudiera cambiar un poco su alcance y digamos lo que hacemos regularmente para extender y abrir nuestros canales de ayuda. Quisiera que nos dejaras con una reflexión final y una despedida para lo que viene. Ay, tantas cosas, o sea, ¿qué puedo decir? Creo que tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho como país, los venezolanos dentro y fuera. Creo que esto nos cambia, ya muchos acontecimientos nos han cambiado. La identidad del venezolano se modificó en la diáspora, no solo el que está fuera, el que está dentro también, porque el que está dentro vive la diáspora a su manera, pero la vive. Entonces ya nuestra identidad como venezolanos cambió en nuestra historia de diáspora y ahora cambia también con este acontecimiento y tener la confianza de que estamos aprendiendo y de que cada día los venezolanos lo estamos haciendo mejor, nos estamos organizando más, estamos entendiendo mejor las necesidades, somos más capaces de comunicarle al mundo lo que está pasando, lo estamos haciendo bien, estamos aquí ganando unas habilidades maravillosas que nos van a fortalecer como grupo y para continuar la construcción de un país maravilloso, próspero, humano, y voy a meter algo hippie aquí, pero también en amor, en solidaridad. Entonces, hay que seguir avanzando con paciencia, pero con convicción, con amabilidad, pero con fortaleza, y, y vamos a estar mejor. Muchísimas gracias, Toti, en nombre de todo el equipo de Alumno SB por todo el apoyo que nos has dado, por la motivación inicial también que nos diste para abocarnos y encontrar la manera más eficiente de ofrecer ayuda. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo también y por atender este espacio. Nos No, despedimos gracias. acá. Muchas gracias. ¿Qué pasa cuando tu ayuda llega a través de nosotros? Oye, muchísimas gracias. Ayer estaba con mis papás en la cena comiendo y nos llegó la transferencia y bueno, mi papá se puso a llorar y muchísimas gracias. En serio, muchísimas gracias. No saben cuánto nos están ayudando.
Una ayuda para restaurar lo material y sanar lo emocional. Hola a todos, mi familia y yo queremos agradecer de corazón a Alum USB por la increíble labor que están haciendo con las donaciones para los afectados por el terremoto del pasado 24 de junio. Gracias a su apoyo pudimos comprar alimentos, carpas, colchones y en especial los pañales de mi sobrina. Cada familia tiene una necesidad diferente. Los invito a todos a seguir donando. Su granito de arena hace la diferencia para que, así como nos ayudaron a nosotros, puedan seguir apoyando a quienes más lo necesitan. Apoyo digno, transparente e inmediato para la comunidad afectada. Para más información sobre cómo donar, visita nuestra página web alumusb.org y visita el link en nuestras redes sociales.